La lectura de hoy, mis hermanos, se encuentra en Mateo 5, del versículo 20 al 26. Y en esta lectura vemos a Jesús destacando dos elementos sumamente importantes y que son muy aplicables y muy necesarios en estos días, en estos tiempos que vivimos, de conflicto, de división, de guerra, de violencia. El primer elemento que nos habla es de la justicia. Le dice a los discípulos que si su justicia no es mayor, no va más allá que la justicia de los fariseos y los escribas, no heredarán el reino de los cielos. De manera que para heredar el reino de los cielos es necesario e imprescindible que seamos justos. ¿Y qué significa ser justo? Justo no significa el que yo le dé a otro por caridad, o que yo le dé al otro en limosna lo que yo deseo darle. No. Es darle al otro lo que le corresponde por justicia, lo que le corresponde por derecho. De tal manera entonces que cuando nosotros cometemos injusticia, es decir, le quitamos al otro lo que le corresponde, estamos cometiendo un pecado grave que puede entonces llevarnos a no merecer el reino de los cielos. Y ese pecado de la injusticia no se sustituye con una limosna, con el diezmo a la iglesia, no, porque la injusticia ya ha herido a alguien, ha herido a esa persona. Y lo único que podría restablecer esa herida a esa persona, esa injusticia, es devolviéndole lo que le corresponde por derecho, por justicia. De manera que la justicia va más allá que el dar limosna, va más allá que lo que llamamos caridad, es decir, darle al otro porque yo deseo darle, porque yo quiero sentirme bien, como para tranquilizar mi conciencia. Quizás después que he sido injusto con un grupo en mi empresa, o he sido injusto en mi familia, después quiero dar como una dádiva, como una limosna, lo que le he quitado. Así no se vale. Primero está la justicia, para que entonces podamos ser agradables a Dios. ¿Por qué? Porque la justicia ayuda a la armonía entre los seres humanos. Por eso hoy en día hay tantos conflictos. ¿Por qué? Porque hay mucha injusticia. Y cada vez que entonces yo soy injusto con el otro y le quito sus derechos, le quito lo que le pertenece por derecho para que viva adecuadamente como ser humano, entonces viene el que él quiera entonces reclamar sus derechos, y de ahí vienen los conflictos que vemos hoy en día entre países, entre naciones, entre pueblos, entre incluso organizaciones, entre familias y entre personas. De tal manera, hermano, que el llamado a la justicia que Jesús nos hace en este día, tenemos que analizarlo muy profundamente y dejar de estar tranquilizando la conciencia con pequeñas aportaciones a los pobres, por ejemplo, para tranquilizar la conciencia de lo injusto que soy. Primero, entonces, es ser justo para que después no tenga yo la necesidad de tranquilizar mi conciencia con pequeñas donaciones o limosna a los necesitados. Y por otro lado, entonces, encontramos el llamado a la reconciliación. Pide Jesús que antes de ir a traer la ofrenda al Señor, al altar, primero me reconcilie con mi hermano. Es decir, la capacidad de yo perdonar y la capacidad de pedir perdón. Una realidad, hermanos, en estos días un poquito difícil y tan necesaria. Y vemos cómo el Señor realmente ve que es una necesidad para lograr la armonía y para poder agradar a Dios. Por mucho que hagamos, podemos dar incluso la vida por el Señor, pero si en nuestro corazón hay odio, hay rencor por alguien, o no soy capaz de perdonar al otro, es decir, mostrar misericordia al otro, entonces mi ofrenda, por grande que sea, pues no va a agradar al Señor. De tal manera entonces que mi diezmo a la iglesia, mi ofrenda a la iglesia, por muy grande que sea, si no estoy en paz con los demás, si no estoy en paz con todo el mundo, entonces esa ofrenda, por grande que sea, va a ser insignificante, porque no va a obtener el efecto correcto, que es agradar, glorificar, bendecir y agradecer a Dios por los beneficios que Él me da. Por eso, mis hermanos, hoy, ¿cuál sería el propósito de este día? El buscar a alguien con quien me he enemistado por algún motivo. Y no importa cuál ha sido el motivo, ni importa quién ha agredido a quién. Si tengo que pedir perdón porque
ofendí a alguien, ir a pedir perdón con humildad. Pero si es alguien que me ofendió a mí y tengo resentimiento, tengo odio, tengo algo en contra de él, voy y me arreglo con él y le digo, yo te perdono. Porque esa es la capacidad que tiene el que ama. Solamente es posible perdonar cuando se ama. Dios nos perdona a nosotros siempre porque nos ama. Dios perdonó a sus verdugos desde la cruz porque los amaba, aún siendo ellos sus enemigos. Y el llamado de Jesús siempre es al amor, e incluso nos llama a amar a nuestros propios enemigos y orar por nuestros perseguidores. De manera que en este día, hacer la fuerza desde el interior, con la fuerza del Espíritu Santo, ir a ese encuentro con el hermano para pedirle perdón, reconciliarme con él o perdonarlo si necesito perdonarlo por alguna agresión que haya cometido contra mí. Y de esa manera entonces lograremos paz en nuestro interior, reflejaremos paz hacia los demás y entonces ayudaremos a la paz en el mundo, que con frecuencia pedimos en nuestras oraciones, pero estamos dispuestos nosotros a poner el sacrificio que supone la paz, a poner esa actitud justa con los demás que es necesaria para la paz, a tener esa actitud de perdón hacia los demás y de misericordia hacia los demás que es necesario para la paz, o a tener esa actitud de pedir perdón al otro cuando le he ofendido, que es muy necesaria para la paz. Que en este día luchemos por la paz de una manera particular, haciendo esfuerzo de ir a reconciliarme con mi hermano y de ir también a hacer y crear en mi ambiente, en mi trabajo, en mi familia, actitudes de justicia para que la paz reine en nuestros corazones y vivamos una vida de hermanos, que es lo que quiere el Señor de cada uno de nosotros. Que el Señor te bendiga en este día, mi hermano, y recuerda, reconciliación. El Señor te bendiga y nos vemos mañana en otra reflexión del día.